Miren, la vida política dominicana, desde su fundación, ha sido signada por figuras que se han dilatado demasiado en el centro de la vida pública. Y por vía de consecuencia, la noción de relevo nunca ha sido parte normativa de la cultura política. Nos construimos como Estado, y llega Bobadilla y Santana. Permanece, sus influencias son evidentes. Báez permanece, sus influencias son evidentes. Lilis llega, permanece, por 20 años deforma el espíritu democrático del Estado y lo pone a su servicio. Trujillo, 31 años. Y Balaguer, que si bien es cierto fue un sobreviviente en el sentido de la gracia y de la desgracia política de los 31 años, después hereda esas fuerzas sociales y se mantiene hasta el 2002. Ahora, a nadie le pasa por la cabeza que yo soy balaguerista. No soy decidido ni seré balaguerista. Pero hay ámbitos que siempre han sido conducidos por la pasión y que ha impedido que quienes no coincidan en las ideas de Balaguer o con la visión del Estado que tiene Balaguer, no estudien a Balaguer. Porque una generación hizo un ejercicio de disidencia más concentrada en criticarlo y no en estudiarlo. Y si era correcta la crítica, también era pertinente un estudio de la conducta política del doctor Balaguer y de su comportamiento. ¿Cómo surge Balaguer? ¿En qué condiciones surge Balaguer? Aunque el azar, muchos sostienen que es una categoría histórica, hay factores de la suerte que le pusieron en la ruta de la actividad política. ¿Por qué? Porque Balaguer en sus inicios fue una figura seducida por Santiago Guzmán Estrella, que era un líder importantísimo del Cibao, que tuvo mucho influjo en los jóvenes de la época porque era un arielista. Arielista es un libro de Rodó, el Ariel, que aunque parezca cuesta arriba, hoy pensarlo, era un texto, una especie de Biblia teórica para todos aquellos que eran profundamente cuestionadores del proyecto norteamericano de control de sociedades como las nuestras. En la jerga marxista era un libro de referencias antiimperialistas, como era el término de la época. Ahora, ¿cuáles acontecimientos se conjugan en ese proceso? En el país, el arielismo tomó cuerpo porque en la invasión militar norteamericana de 1916, el doctor Balaguer era parte de esos jóvenes que tenía entusiasmo por la poesía, por la literatura, y se iba perfilando con intenciones políticas. Él, sin lugar a dudas, por la condición de Rafael Estrella Ureña, que era un político originario del Cibao, Santiago de los Caballeros, y Balaguer era de Navarrete, también pudo estar conducido en esa dirección, políticamente hablando. Ahora, hay un acontecimiento al margen de Balaguer que le conduce a aproximarse a Trujillo. ¿Por qué? Las primeras nupcias de Trujillo fueron con Aminta Ledesma. Entonces, Trujillo, en ese afán de socialmente ascender, encontró en doña Bienvenida Ricardo a la persona que, desde su perspectiva, iba a abrirle la cancha social. Porque ¿quién era Trujillo? Era un militar, originalmente guardacampestre, con muchas ambiciones, con mucha intención, que utilizó el ejército como una fuente de promoción para después generar las condiciones para llegar a la presidencia de la República. Ahora, ¿qué pasó? Que Balaguer era sobrino de doña Bienvenida Ricardo. Hay un libro que yo siempre recomiendo de Manuel Rueda que se llama Las bodas de Bienvenida. Bienvenida Ricardo era una persona de la línea de Montecristi
que se había desplazado fundamentalmente a Santiago de los Caballeros, y Balaguer, por su apellido, Balaguer Ricardo, tenía un lazo con esa señora. Por eso, en el 30, cuando llega a Trujillo, ya en el 31, Balaguer está enganchado en la administración pública. ¿Cómo que? Como funcionario en Europa. Fue su primer cargo, en la legación en Francia. Fíjense que en los primeros años de tiranía, Balaguer anduvo más de funcionario diplomático como un actor fundamental en el país. Él llega en el 37 como viceministro de Relaciones Exteriores, pero también él, en ese ir y venir de la diplomacia, se fue cultivando, salvo 2 o 3 pifias, nunca cayó en desgracia. Y aunque ya doña Bienvenida Ricardo se había separado de Trujillo porque María Martínez era la esposa oficial de Trujillo, ese lazo del sobrino siempre se mantuvo, que fue el punto de partida de una gracia de mandarlo al servicio exterior, pero innegablemente Balaguer tenía las condiciones, la preparación, el talento político para él no caer en la medida de que se derrumbó la relación matrimonial entre doña Bienvenida y Trujillo. Y Balaguer comienza a ocupar posiciones fundamentales en Cancillería, 51-52, vía concordato. Cuando se hace el concordato, Balaguer era canciller de la República. Desde el Ministerio de Educación, donde también hizo una carrera importante, y ya en el año 1960, cuando las sanciones internacionales, producto del atentado contra Rómulo Betancourt, que fue una maniobra aviesa de Johnny Aves, pero no hacía eso sin el consentimiento de Trujillo, Balaguer ya tenía un perfil en la administración, porque había hecho 20 y tantos años en el servicio exterior, y del servicio exterior saltó a los primeros planos de la palestra pública. Hay un discurso de Balaguer, lo dio en el Ateneo Dominicano, que ya revelaba sus consideraciones políticas. Y ese discurso yo siempre lo refiero para que los dominicanos estudiosos de la política hagamos énfasis en la visión que ella iba cocinando, construyendo. Y es un discurso que comienza hablando de que Ulises Francisco Espaillat no había tenido virilidad en la toga, haciendo referencia a una figura insigne del liberalismo que siempre se resistió a ocupar la presidencia de la República, líder importante del Partido Azul. Y Balaguer desarrolla una tesis en el Ateneo Dominicano, se llama El Principio de la Continuidad. Así mismo. Y él, fundamentándose en esa falencia de Ulises Francisco Espaillat, apela al concepto de virilidad en la toga para construir un alegato diciendo que el país necesitaba el hombre fuerte que representó Trujillo. Y hasta su discurso de ruptura en Naciones Unidas, post ajusticiamiento de Trujillo, la esencia de las propuestas públicas del doctor Balaguer siempre estuvieron en la dirección de constituirse sin ánimo de perder las perspectivas a posterioridad en un áulico intelectualmente apto de la tiranía. Por eso él no aparece en los grandes incidentes del conflicto. Y por su naturaleza de bajo perfil, de no perfilar ambiciones, salvo su contradicción histórica con Bonelli, salvo su confrontación histórica después con Viriato Fiallo, Balaguer no daba anotaciones de tener el ánimo sucesoral. Quizás por eso es electo. Inclusive cuentan, y Fonbernal lo refería y lo colocó en textos, de que cuando se inicia un debate interno respecto al tema de la sucesión, porque la familia Trujillo ya sentía las sanciones internacionales y Negro, hermano de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que era un presidente títere,
había que desplazarlo de la presidencia y eso habilitó las condiciones para la selección de Balaguer. El argumento fue que cuando le consultaron respecto de quién podría ser la persona con más condiciones a Balaguer, él dijo que el licenciado Bonelli, oigan cuánta sabrosura en esos argumentos llenos de veneno, le dijo a Trujillo que tenía las condiciones, la formación, la capacidad, el talento, la conexión con los grupos sociales y el potencial para sustituirlo. Decirle eso a Trujillo, un primátex, era sin lugar a dudas crear las condiciones para decapitar a Bonelli. Y claro está, cuando Balaguer alienta las condiciones de Bonelli, usted sabe lo que va a pasar. Automáticamente Trujillo lo obstruye. ¿Y en quién deposita esa lógica sucesoral para él mantener el control? En Balaguer. O sea, así Balaguer, en el marco de sobrevivencias, va construyendo un ambiente de favorabilidad para cuando el ajusticiamiento de Trujillo se ejecuta, él quedar como la cabeza de mayor visibilidad, no del trujillismo, pura y simplemente, sino de las fuerzas sociales que por 31 años estuvieron en el control del aparato del Estado. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía.